1959 dejó una imagen excesivamente revuelta del mundo. El año comenzó con el triunfo de la Revolución cubana y la entrada, el día 1 de enero, de las tropas rebeldes comandadas por Fidel Castro y el Che Guevara en la ciudad de La Habana. El dictador cubano Fulgencio Batista, instalado en el poder desde el golpe de Estado del 10 de marzo del 52, tuvo que huir de la isla y refugiarse en la vecina República Dominicana. El mundo se encontraba dividido en dos antagónicos bloques, el occidental y el oriental, liderados por las dos grandes potencias del momento, los Estados Unidos, presididos por el general Eisenhower, y la Unión Soviética, liderada por Nikita Khrushchev. Ambos bloques estaban sumidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el año 45, en un clima de absoluta guerra fría, cuya mayor visualización se dio con la división de Alemania y el aislamiento de la ciudad de Berlín. Las dos potencias tomaron esa ciudad alemana a lo largo del año 59 como un banco de pruebas en el que mostrar sus potencialidades bélicas, produciéndose un sinfín de reproches y de enfrentamientos entre soldados de ambos ejércitos. En ese ambiente de constante enfrentamiento político se inició una alocada carrera por el control del mundo terrenal y también del cosmos, carrera que comenzó el día 2 de enero con el lanzamiento por parte de los rusos del Lutnik, primer cohete que tenía por destino a la Luna, y del Lutnik 2 en el mes de septiembre, que se convirtió en la primera sonda terrestre en alcanzar nuestro satélite, aunque su alunizaje, después de un viaje de 35 horas, fue un tanto brusco, ya que acabó estrellándose sobre la plataforma lunar. Estas dos primeras pruebas soviéticas se vieron completadas en el mes de octubre con el lanzamiento del Lutnik 3, que consiguió obtener las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. Por su parte, Estados Unidos inició el año perfeccionando su armamento táctico, con una prueba de lanzamiento del mismo día 1 de enero del misil Thor, desde una base aérea de California, y la botadura ese mismo mes del portaaviones más confortable del mundo, el Independence, que con un coste de 1.050 millones de pesetas tenía capacidad para 4.142 hombres y 100 aviones, aire acondicionado y lavabos de porcelana. Pronto, Estados Unidos tomó la delantera en la investigación científica, consiguiendo el 7 de abril, por vez primera, la conversión directa de energía en electricidad desde un reactor nuclear, y 7 días más tarde puso en órbita el primer satélite artificial recuperable, el Discoverer 2. Asimismo, a finales del mes de mayo regresaba a la Tierra después de realizar un vuelo espacial de 2.700 km a 560 km de altura el cohete Júpiter con dos simios a bordo, en lo que se puede calificar como el preludio de los viajes espaciales tripulados. Anteriormente los soviéticos habían lanzado al espacio a la perrita Laika a bordo del Sputnik 2, pero no consiguieron que el mismo regresara a la Tierra. Sin embargo, los enfrentamientos no solo se daban entre ambos bloques, también el mundo no alineado estaba repleto de conflictos bélicos, principalmente relacionados con procesos de descolonización. Así, 1959 fue un año decisivo en la descolonización e independencia del Congo belga, donde el movimiento independentista liderado por Lumumba inició un largo periodo de enfrentamientos armados. También Argelia fue escenario de esas luchas anticoloniales. Allí el Frente de Liberación Nacional Argelino puso en marcha una larga racha de atentados y sabotajes contra intereses de la metrópoli francesa, presidida desde el día 8 de enero por el prestigioso general Charles de Gaulle. La descolonización se convirtió en un proceso irreversible, que fue extendiéndose sin solución de continuidad, pero también se dieron algunas maniobras anexionistas como la realizada por la China de Mao Zedong, justo el año que conmemoraba el 10º aniversario de la victoria de la Revolución Comunista del 49, cuando en el mes de marzo tropas de su ejército penetraron en el Tíbet, iniciándose una ocupación militar que aún hoy en día perdura. El Dalai Lama, líder espiritual y político de aquel país, tuvo que abandonar su sede de la capital, Lhasa, y refugiarse en la vecina India, que por aquel entonces se encontraba dirigida por el primer ministro Nehru, y en la que su hija, Indira Gandhi, iniciaba una brillante carrera política al hacerse con la presidencia del Partido del Congreso. El racismo se había instalado como sistema político en Sudáfrica, pero la discriminación racial también estaba presente en la vida cotidiana norteamericana. La lucha por la igualdad racial, encabezada por el reverendo Martin Luther King, fue consiguiendo algunos pequeños avances, como la sentencia que en el mes de mayo emitió el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por la cual invalidaba la prohibición de los combates de boxeo entre negros y blancos, y el ascenso de Benjamin O. Davis, que se convirtió en el primer soldado de color en alcanzar el rango de general. La Iglesia no podía ser ajena a la evolución social que se vivía, y prueba de ello es que el domingo 25 de enero el recién elegido Papa Juan XXIII anunciara la celebración del 21 Concilio Ecuménico, después de 90 años de la celebración del anterior. El conocido como Concilio Vaticano II se empezó a preparar desde el día siguiente a su anuncio, aunque no celebró su primera sesión hasta el otoño del 62, prolongándose su celebración hasta el año 65.
Fue el concilio ecuménico más participativo de toda la historia, con una media de participación de 2000 clérigos de todo el mundo, y sus acuerdos introdujeron importantes cambios en la Iglesia de la época. A pesar de que la movilidad de la ciudadanía era mínima, se fueron mejorando los medios de transporte, poniéndose en marcha a finales del mes de julio el primer servicio regular de aviones a reacción que cruzaba el Océano Pacífico. El aparato era un moderno Boeing 707 que hacía la ruta entre Sydney y San Francisco. Lo que sí se extendía con rapidez a todas partes del mundo era el nuevo movimiento musical que encandilaba a la juventud de la época. El rock and roll se iba haciendo un hueco en el panorama musical de la mano del mítico Elvis Presley, al mismo tiempo que en las salas cinematográficas más prestigiosas del momento se ponía en escena la comedia Con faldas y a lo loco, protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon, y se estrenaba la superproducción cinematográfica Ben-Hur, protagonizada por el actor y atractivo galán Charlton Heston. Mientras todo eso ocurría a lo largo y ancho de este mundo, la España de Franco se encontraba sumida en un permanente y cada vez más acuciante retraso respecto a los países vecinos, situación provocada sobre todo por la política autárquica desarrollada por un régimen egocentrista y sin apenas relaciones con el exterior. El Estado español enfilaba el final de la década de los 50 con una población de 29.661.813 habitantes y vanagloriándose de que casi 100.000 de ellos eran universitarios. Vizcaya era la provincia que registraba un mayor crecimiento poblacional, ya que durante los 2 años anteriores había obtenido una media de crecimiento del 8,5% hasta alcanzar los 689.043 habitantes que poseía al comenzar 1959. Por aquel entonces España era, junto a Portugal, los 2 países más pobres de Europa. Al objeto de intentar cambiar esa situación y poder dar un revulsivo a la economía del país, el almirante Luis Carrero Blanco, ministro de la Presidencia y principal asesor del caudillo, había propiciado ya en 1957 la entrada en el gobierno de varios ministros tecnócratas de clara orientación católica, con una reconocida preparación en el campo económico y vinculados todos ellos al Opus Dei. Obra suya fue la presentación a mediados de 1959 del Plan de Estabilización Económica, que tenía como objetivos el sanear la economía española disminuyendo la deuda pública y reducir la tasa de inflación, tratando así de equilibrar la balanza de pagos, a la vez que propiciaba el abandono de la autarquía reinante hasta entonces y se propiciaba una mayor apertura a los mercados exteriores. Para ello se siguió un plan ortodoxo de estabilización, es decir, se hizo cargar el peso del saneamiento en los sectores populares mediante la congelación de salarios, recortes del gasto social, etc. Pero en el aspecto ideológico, el régimen franquista seguía aferrado a los principios que le llevaron a enfrentarse a la legalidad republicana y que, tras su victoria en la Guerra Civil en 1939, intentó por todos los medios inculcar al conjunto de la población. En ese afán de ensalzar la ideología dominante, Franco ideó y puso en marcha la construcción de un fastuoso monumento como homenaje a los muertos en defensa del régimen, el Valle de los Caídos, levantado en un paraje de singular belleza situado a las afueras de Madrid. La construcción de tan majestuoso edificio, realizado con mano de obra barata, pues empleó en ella a los presos republicanos, concluyó en el mes de marzo de 1959 con el traslado de los restos mortales de los caídos en la Cruzada Española y entre ellos los del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que hasta entonces habían permanecido en el cercano monasterio del Escorial. La inauguración oficial del Valle de los Caídos, a cargo del caudillo, tuvo lugar el día 1 de abril, fecha en que se celebraba el aniversario de la victoria en la contienda civil española. Otro acontecimiento de consecuencias más trágicas y trascendentes que la inauguración del Valle de los Caídos, pero a la vez menos trascendido, tuvo lugar el día 9 de enero. En los primeros minutos de la madrugada de ese día, el pueblo zamorano de Ribadelago se hizo tristemente famoso al ser arrasado por unos 8 millones de metros cúbicos de agua procedentes de la rotura de la presa de Vega de Tera, que había sido inaugurada por Franco en 1956, provocándose una de las mayores catástrofes debidas a la rotura de una presa. De los 549 habitantes que tenía el pueblo en aquel momento, murieron 144, pudiéndose recuperar tan solo 28 cuerpos. Familias enteras perecieron y a excepción de unas pocas casas, el pueblo quedó completamente destruido, pues el agua arrasó 121 viviendas. Tras la catástrofe, se inició una campaña solidaria a nivel internacional y el jefe del Estado se apresuró a adoptar al pueblo anegado, en solidaridad con los afectados, iniciándose casi de inmediato la construcción de un pueblo nuevo en un emplazamiento cercano que fue denominado oficialmente como Ribadelago de Franco, en honor a su actitud paternalista.